11 al 32. Antes de entrar a la lectura como tal, hermanos, yo le he puesto a esta predicación el título es El Padre Pródigo. Y sabe que en su Biblia debe salir la lectura que vamos a hablar, debe salir parábola del hijo pródigo. Pero usted sabe que esas palabras en negrito no son inspiradas, es expuesta por un hombre para seccionar, pues, ¿verdad? No son inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando yo estaba revisando esta lección, esta parábola, al igual que otros la han revisado, se ha dado cuenta que el centro realmente no es el hijo, sino el padre. ¿Y por qué le he puesto el padre pródigo? Bueno, ¿qué significa la palabra pródigo? Bueno, en una forma negativa significa despilfarrador o despilfarrar, gastar sin cuidado sus bienes. Ese es un pródigo. Pero en el sentido positivo, es el que da con generosidad lo que tiene. El que da con generosidad lo que tiene, o el que pone al servicio sus bienes por los demás. Eso es también pródigo. En ese sentido, yo tomo la palabra pródigo en el sentido positivo, y por eso lo agrego al Padre. Por eso el título es El Padre Pródigo. Vamos a ir viendo esta historia. Yo estoy seguro que si yo dijera levante su mano a todos los que han escuchado esta historia o han leído esta historia, todos la leemos, ¿verdad? Todos la hemos leído, en algún momento la hemos visto en la televisión, a través de comiquitas, películas, historias narradas, etc. Y esta historia es bien conocida porque entendemos que en la historia lo que acontece es que hay un hijo que despilfarra toda su herencia, le pide la herencia de su papá y él agarra su herencia y despilfarra todo lo que tiene, y luego él se da cuenta que llega a estar en pobreza extrema, lo gastó todo y luego regresa a donde su padre, pide perdón y entonces el padre le perdona. Y nosotros conocemos esta historia como la parábola del hijo pródigo. Ahora vamos a leer la parábola para, si hay alguno aquí que no la ha leído, no la ha escuchado, pero vamos a hacerlo para que entendamos de qué estamos hablando. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, de la siguiente manera. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de las ciudades, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo a sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le dio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello?
Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Buen Dios y Padre Celestial, te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos ayudes, Señor, a poder hablar tu palabra con fidelidad, Padre, para edificación de tu iglesia y para salvación de aquel, Señor, que no la tiene. Ruego, Señor, que ponga nuestros corazones en una sensibilidad para recibir tu palabra, que estemos atentos a todo lo que tú estás diciendo, Señor, y que realmente nuestra vida se conforme a lo que tú dices. Padre, ayúdanos a pelear con nuestra carne, que ciertamente va a querer llevarnos a distraernos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a hacer las cosas como a ti te agrada, Dios, a estar concentrados en lo que tú tienes que decir. Utiliza este siervo como instrumento en tus manos, como una corneta, como un micrófono, Señor, para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay un error que nosotros vemos en esta, o no en la parábola, en las personas que muchas veces hablan esta parábola, es que consideran a un solo hijo. Realmente la historia no habla de un solo hijo, sino de dos hijos. Uno mayor y uno menor. Y lo que yo quiero hacer es comparar, contrastar la acción de cada uno de estos dos hijos, porque hay un mensaje bien radical en lo que el Señor está diciendo allí, y creo que la iglesia debe también conocer este mensaje. Y para aquel que no es cristiano, pues le ayudará también muchísimo. Nosotros yo lo dividí por actos. Hay un acto, vamos a ver 3 actos. Y el primer acto de esta historia, dicho sea de paso, es una parábola que Cristo da, es la más larga de las parábolas que Cristo da. Si ustedes consideran las demás parábolas son bien cortitas, pero esta es bien extensa, y la idea es que hay muchos puntos de enseñanza que Cristo quiere dar. Pero en el acto 1 lo que vemos es al hijo menor que va al padre y le dice: Padre, dame lo que es mi herencia. Ahora, lo que él estaba diciendo cuando Cristo está narrando la historia, recuerden, hay gente alrededor, no está contándolo para sí mismo, ni para los apóstoles que estaban solos con él. Si usted lee el contexto, había mucha gente alrededor de él. Como siempre, era costumbre de que Cristo se rodeara de las multitudes. Y Cristo está contando esta historia, y alrededor de él hay mucha gente que cree, que no cree, que se cree buena, que se cree justa, etc. Y el Señor empieza a decirle que en esta historia hay un hijo menor que pide la herencia. Ahora, los que estaban alrededor, escuchando la historia, lo primero que debieron hacer fue quedar impresionados con lo que estaban escuchando. Al inicio de la misma historia, debieron quedar impresionados. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando se pide la herencia, realmente lo que debía pasar era que su padre estuviera muerto. Pero este hijo pide la herencia aún cuando su padre está vivo. La otra cosa que debía haber acontecido en ese momento es que los que estaban alrededor empezaron a murmurar y decir: este es un hijo bien malo, porque lo que estaba haciendo este hijo era literalmente deseando que su padre muriera. Ahora vamos a considerar lo que el padre hace. El padre lo que hace es divide la herencia. Él agarra, según la ley del Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17, si ustedes pueden anotarlo para después buscarlo, hay una ley que indicaba que el hijo mayor debía tener 2
su herencia en tres partes. La parte del hijo menor y dos partes que quedarían para el hijo mayor, porque se suponía que el papá iba a morir y la herencia quedaba entre ellos, estos dos hijos. Entonces, el padre hace algo que para la audiencia es interesantísimo. Es más, el padre hace algo que no era común. El padre divide la porción o su herencia, le da una tercera parte al hijo menor y se queda con las dos terceras partes que ahora pasan a ser del hijo mayor. Pero el padre estaba vivo y hay ciertas cosas que nosotros debemos considerar de inicio en esto. Este muchacho no quería al padre. Él deseaba que su padre muriera dando la herencia. ¿Y por qué no lo quería? Bueno, porque simplemente pedir la herencia no solamente implicaba que deseara la muerte, sino que en aquel entonces el territorio, la tierra, era lo que representaba tu dinero. No había un banco donde tú guardabas, ¿verdad?, tu dinero, no había un oro, no había nada de eso, había tierras. Y las tierras producían y esa era la riqueza. Entonces, lo que él estaba pidiendo al padre era: tienes que vender la tierra. Pero hay algo interesante en esto, y es que en el pueblo judío la identidad de una persona estaba ligada a la tierra. Si ustedes recuerdan, y si ven al Nuevo Testamento, Dios determina, cuando divide las 12 tribus de Israel y le da territorio, Él les dice que no debían perder su tierra, que cada quien debía mantener su territorio, que no debían casarse con otras personas de afuera, porque lo que iba a pasar era que al final de cuentas la tierra iba a quedar en manos de otras personas, y eso no era permitido. Y ustedes pueden ver la historia de Ruth, ¿verdad? Si ustedes leen la Biblia, la historia de Ruth, ustedes ven que es Ruth tratando de conquistar esa tierra para que no se perdiera. Era ese sentir: se pierde la tierra, te pierdes tú como persona, tu identidad entre la multitud pues quedaría como menos. Y lo que este hijo estaba pidiendo precisamente era que el padre se partiera, que rasgara parte de su identidad y le diera parte de su identidad pues a otra persona para poder darle la herencia a su hijo. Es de notar que el hijo menor entonces no quería a su padre. Él quería las cosas que el padre tenía. Él no quería al padre, él lo que quería era la riqueza, su herencia, las comodidades. Él quería de Dios, del padre en ese sentido, todo lo que le representaba un bienestar para él. Pero no así al padre. Los que estaban ahí escuchando la historia quedaron impresionados, pero más impresionados quedaron por lo que el padre hizo. Era normal para aquel entonces, como hoy. Si su hijo llega y le dice: padre, madre, dame la herencia que me toca, y usted está vivo, y dice: bueno, que me estás matando, tú me estás matando ya. ¿Qué te pasa a ti? No, vaya a buscar trabajo. Yo me sudé bastante para tener lo que tengo, vaya a trabajar. Bueno, exactamente era lo que en el tiempo bíblico debía hacerse. Inclusive era de esperar que el padre le echara con insultos. Sin nada, va para la calle, estás desheredado, me faltaste el respeto. Pero el padre no hace eso. El padre, dice la Biblia, divide los bienes. Una tercera parte le da a su hijo, y su hijo va y malgasta todo lo que el padre le da. Ahora, él toma la herencia, y no es que va a invertir con la herencia, sino que toma la herencia y va a malgastarlo con prostitutas, en vicios, en otra ciudad, lejos del padre, y vive por un momento una vida de rico, vamos a decirlo así. Pero dice la Biblia que inmediatamente llegó una hambruna a aquella provincia y empezó a faltarle. Y empezó a faltarle de tal manera que el hombre quedó en una pobreza extrema. Pudiéramos llamar en pobreza paupérrima. Él no tenía qué comer. Y el hombre, cuando está literalmente en el fango con los cerdos, que de por sí ya para un judío acercarse a un cerdo era algo horrible. Bueno, este hombre no se acercaba a él, sino más bien estaba peleando con los cerdos para que la comida que le daban a ellos también es comerla. Esta fue la condición de este hombre. Y luego la historia nos dice que él se planea algo. Dice: ya voy a hacer un plan. Y el plan que él piensa es, en la primera parte del plan, dice: bueno, yo iré a la casa de mi padre, pediré perdón, y él me perdonará,
y bueno, estaré con él. Yo sé que ahí hay jornaleros y yo puedo serme uno como ellos. Y voy a trabajar y él me dará todo lo que necesito y todo estará bien. En la parte de su plan, en esta primera parte de su plan, él quiere volver al hogar. Ahora, entienda que el hogar no es algo físico. El hogar no es algo físico. El hogar es aquel lugar donde tú perteneces, donde te aceptan. Y tú anhelas ir a ese lugar. Por eso muchas veces tenemos casas comprendidas con papá, mamá e hijos, pero ese hogar no es un hogar, es una casa, es un lugar donde todos estamos metidos, pero papá y mamá no se hablan, hijos no se hablan con mamá ni papá, los hermanos están peleados, y eso no es un hogar, eso es un lugar físico donde están retenidos todos los miembros de la familia, es un lugar donde están todos metidos, pero no es un hogar. Un hogar es donde realmente todos pertenecen a sí mismos, se aceptan y hay una convivencia sana. La segunda parte de este plan de él dice, bueno, le diré que yo no soy digno de ser llamado su hijo. Yo me haré como uno de los jornaleros. Lo que él estaba tratando de decir en esta segunda parte es, Padre, yo te pagaré todo lo que tú me has dado. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, porque cuando él hace el plan, él dice, yo me haré como uno de tus jornaleros. No dice, yo me haré como uno de tus esclavos. El esclavo vivía en la casa y trabajaba, no se le daba un dinero, no se le pagaba, el esclavo era esclavo. Pero el jornalero vivía en la ciudad y venía a trabajar a estos lugares y se le daba un sueldo. Entonces lo que él pretendía era vivir fuera de la ciudad, pero venir y trabajar para pagar todo lo que él había malgastado. Él quiso reintegrar lo que había malgastado. Pero la historia dice que el hijo viene de regreso y el papá está allí y lo ve de lejos. Ahora, pregunto, ¿qué haría usted si usted ve a su hijo, ese hijo que ha malgastado sus bienes, ese hijo que se ha portado mal, que ha deseado su muerte, ese hijo que simplemente hizo que usted se desgarrara, parte de su identidad se perdiera porque tuvo que vender parte de su tierra para dárselo, para gastárselo en prostitutas y en vicios y en todo lo que él hizo, y luego ves venir a tu hijo en el camino? ¿Cómo reaccionarías tú? A lo mejor usted diría, algunos aquí dirían, bueno, yo lo esperaría, allá viene, con las tablas en la cabeza, eso es lo que yo quería, vamos a ver qué va a decir, me tiene que decir algo bueno, si tiene que ver, me va a hablar de arrepentimiento, ese arrepentimiento yo lo tengo que ver. Posiblemente usted diría, pues, para acá que no venga, que donde hay dichos, ¿no? Pues hay dichos que dicen donde se comió su no sé qué cosa, que es pecado salado, se beba su no sé qué cosa, se beba su agua. Sí, posiblemente usted pudiera decir todo esto, pero el padre no reaccionó así. En la historia, el padre corrió a buscar al hijo. Ni siquiera el hijo estaba llegando a la casa, él corrió a buscarlo. Y ahora es algo interesante esto, porque para un patriarca, un señor mayor, dueño de hacienda, él no estaba para correr, porque el correr implicaba, recuerden que en el tiempo bíblico usaban batas, no eran pantalones, y para correr tú tenías que arremangarte la bata, y eso pues para un señor mayor no era bien visto. Eso lo hacía un joven que tenía la fuerza, una mujer que estaba lavando, estaba haciendo, pero un hombre mayor no lo hacía. Este hombre tuvo que arremangar su vestido para poder ir, correr a abrazar a su hijo, y dice, se echó sobre su cuello y le besó. Él fue movido a compasión y simplemente, cuando su hijo empieza a contarle el plan, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, si usted se da cuenta, él no termina de hablar. Su plan fue cortado porque el padre no lo dejó. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice el pasaje. Pero luego el padre ni siquiera lo deja terminar, sino que inmediatamente dice, llama a sus sirvientes, dice, prepárenme, visten a mi hijo, denle un anillo, calcen sus pies. No lo deja terminar. Esa parte de, yo quiero ser uno de tus jornaleros, no, tú eres mi hijo. Cuando nosotros pensamos en amor de un padre, a veces nosotros lo vemos como el amor de la madre.
Y es comprensible. Nosotros aquí en nuestra cultura, pues mucho más mujeres criando niños solos. Y se ve de esa manera, pues nosotros siempre comparamos con la mujer. Pero aquí la historia es del amor del Padre. Él no le reclama lo que hizo en el pasado. Él solo muestra su amor para con su hijo. Él le da un vestido. Y esto era reservado en las casas, ¿verdad?, de hacienda para una persona de honor que llegara de visita. Eran vestidos que estaban allí simplemente para esa persona viajera distinguida o que ameritaba un honor, pues que se le daba ese vestido. Se le da un anillo y el anillo representaba pues la familia, el sello de la familia. En aquel entonces no había un contrato de un registro civil. Vamos al registro civil y hacemos un contrato, ¿verdad? Llamamos a un contador, a un abogado y nos hace algo allí. No, en aquel entonces era un anillo y el anillo tenía la firma de su familia. Bueno, el Señor, el Padre dice: denle un anillo, parte de mi familia. Pero luego dice: denle sandalia, representando la restitución plena de su condición como hijo. El Padre no permite que él trabaje para ganarse nada. Así que cuando nosotros llegamos a este punto, vemos la gracia del Señor, o la gracia de este Padre que le concede a su hijo. Y luego no solamente termina allí, sino que él va a hacer una tremenda fiesta. Él quiere conmemorar el día que su hijo llegó otra vez a casa y hace una tremenda fiesta. Hasta este momento, la historia del hijo parece venir de mal para bien. Ahora, quisiera reflexionar entre nosotros y este hijo menor. Algunos de nosotros somos como este hijo menor, que solo queremos los bienes del Padre, pero no queremos al Padre. Que solo queremos la riqueza que el Padre nos puede dar, pero no al Padre. Algunos simplemente no queremos regresar a casa, queremos la protección de que estamos en un lugar físico, pero no en el hogar. Dios, quien representa al Padre en esta historia, no le importa cuán terrible fue lo que Él hizo en el pasado, simplemente Él se vuelve a su hijo, ese hijo que vuelve a casa y le ama y le perdona. Y en cierto sentido todos hemos sido este hijo. Todos en algún momento hemos dicho: Señor, yo no soy digno que me llames tu hijo, porque hemos hecho cosas que realmente son lamentables, que no están bien delante de Dios. Y posiblemente usted en algún momento dijo: Señor, yo no soy digno de que me llames tu hijo. Pero el acto final de este primer pacto, aquí no ha terminado todo, sino que en este acto final lo que vemos es un amor del Padre para con el hijo menor. Inmediatamente saltamos a el segundo acto. Ahora, los que estaban presentes, recuerden, hay personas presentes. Cristo está contando esta historia y hay personas presentes. Y los que están presentes están allí perplejos, en shock. Ellos no están pensando sentimentalmente. ¿Saben? Nosotros podemos ver esta historia y podemos decir: wow, qué bonito. Wow, qué lindo el Padre. Ese muchacho se arrepintió, qué bien que lo hizo. No, los que están aquí están realmente perplejos. Incluso algunos de ellos se sentían ofendidos. De los que estaban ahí viendo, decían: esta historia no se parece a lo que nosotros practicamos. Y es que la historia no trata de: no importa lo que tú hagas, Dios te perdona, Dios te acepta. Más bien dice: todo lo que realmente tú has hecho, alguien tiene que pagar. Que tú no lo hagas, eso es otra cosa, pero alguien tiene que pagar. Y en la historia, el hijo no paga. El hijo recibe por gracia. Entonces la historia no trata de: no me importa lo que tú hagas, Dios te debe aceptar. No trata de eso, porque la historia continúa. La historia continúa y la historia continúa con ahora el hijo mayor. Y comienza con el festín. El hijo mayor está muy molesto
porque el padre decidió hacer una fiesta. Y si usted lo puede ver ahí en el versículo 27, ahí usted podrá seguir la historia, que ya leímos, 25 al 27. Él llega de lejos, ni siquiera se acerca a la casa, y él le dice al jornalero, a un trabajador, le dice: ven acá, ¿qué es ese alboroto que escucho en la casa? Y él le dice: bueno, ese es tu hermano, realmente, que ha venido, tu hermano menor que ha venido, y su padre ha matado el becerro más gordo. Y dice la Biblia que él se molesta mucho. ¿Y por qué él se molesta? Bueno, cuando él se molesta, él está diciendo muchas cosas. Número uno, está diciendo: yo no soy parte de esa familia. Yo no estoy de acuerdo con lo que el padre acaba de hacer. No estoy de acuerdo con lo que él hizo, y tampoco con el alcahueta que es mi padre. Nosotros reaccionamos así, ¿verdad? No estoy de acuerdo con eso. Yo soy el heredero ahora. Y no comparto lo que están haciendo. El padre, ¿qué hizo? Salir de la fiesta y ir a buscar a su hijo. El padre sale de la fiesta, versículo 28, y le ruega al otro hijo: ven conmigo, gózate conmigo. Pero el hijo mayor lo trata mal, le rechaza. Inclusive no lo llama padre. Cuando él está hablando con él, no le dice padre, sino dice: he aquí. Como dice: mira. Es como diciéndole: mira, no papá, pero no, él está rechazando al padre. Mira, tu hijo. Ni siquiera dice mi hermano. No, tu hijo. Él está molesto. No le llama padre, no reconoce a ese hermano menor como su hijo, sino le dice: este hijo tuyo. La pregunta que haríamos es: ¿qué es lo que le molestó tanto al hermano mayor? ¿Qué lo enfureció? Bueno, lo que estaba gastando. Lo que el padre había hecho. Dice expresamente: se molestó porque había matado al becerro más gordo. Él seguramente pensó: ¿por qué no lo mataste un chivito, una paloma? ¿Por qué no hiciste un asopado? Él está molesto porque estaba gastando su herencia. En aquel entonces la carne no se comía, ¿verdad? Todo el tiempo. La carne era algo exquisito, era algo muy codiciado, era un manjar. Porque recuerden que ellos vivían de todo eso, y matar un becerro que tenían engordado para un momento especial debía ser algo muy especial. Entonces, lo que este hombre estaba haciendo era una fiesta que invitó a toda la ciudad. No fue algo privado entre los jornaleros. No. Él invitó a toda la ciudad: vengan, vamos a hacer fiesta, pues gócense conmigo, vengan a este festín. Y cuando llama a su hijo, el hijo mayor, toda la ciudad viene, menos él. No quiero ir, yo no asistiré. Esta fiesta es contraria a lo que yo creo. Según la fiesta que hizo, esto habla de la tremenda ocasión. Para él, para el padre, este era un día grandioso. Evidentemente, para todos los que estaban en la ciudad, esto era una fiesta muy grande. Y el hijo mayor debía saber: está haciendo un fiestón. Pero él decide no ir, él no aprueba. Simplemente está gastando mi herencia. ¿Qué es lo que le importa al hijo? El dinero, las cosas del padre, el costo de la fiesta. No le importa al padre, sino las cosas que está gastando. No importa cómo se siente el corazón del padre. Lo que me importa es: está gastando mi herencia. Y al igual que el hijo menor, él está actuando. Si usted se pone a pensar, el hijo menor no quería al padre. Dame mi parte que me corresponde. Deseándole la muerte, rasgando su vida. Pero ahora aquí está el hermano mayor diciendo lo mismo: no me importa lo que tú estás haciendo, no me importas tú, me importa es el dinero que es mío. No me importa que tu hijo haya llegado, lo que estás gastando me pertenece a mí. Cuando el padre le habla al hijo, ¿qué le dice? Hijo, todo esto es tuyo. Tú siempre has estado aquí conmigo, todo esto es tuyo. Tú puedes hacer con él cuando tú quieras. Pero entiéndeme que tu hermano,
que estaba muerto, ha regresado. Pero él insiste en humillar al padre al no querer entrar. Discute con él, lo saca de la fiesta, el día más feliz de su vida. El padre le responde una vez más con ternura: entra a la casa, gózate conmigo en este festín. Ahora, esta historia que está contando Jesús termina de esa manera. Y si usted se pone a reflexionar, dice: bueno, ¿qué fue lo que pasó en la historia al fin? ¿El hijo entró o no entró? ¿Se sentaron todos a la mesa? ¿Pudo el padre descansar y estar su corazón tranquilo? No sabemos. El Señor no contó esa parte de la historia. Ahí queda la historia, como diciéndonos: hay un final abierto. Está incompleta, o no incompleta, pues simplemente lo dejé así nomás, porque quiero enseñar algo a las generaciones que vengan. No sabemos qué pasó con la familia, pero en el primer acto lo que vemos es la descripción de un hermano menor que simplemente hace con el dinero lo que él quiere, que ciertamente no respeta a su padre y desea la muerte. Vemos a un hermano menor que ciertamente despilfarró todos sus bienes, y es la descripción del pecado, ¿verdad? Es la descripción de un pecador que ciertamente no tiene cuidado con las cosas que Dios le ha dado, y ciertamente no tiene cuidado ni siquiera por lo que el Padre ha hecho por él. En el segundo acto, la cosa cambia. Este era evidentemente malo, pero en este segundo acto la cosa cambia, porque en este segundo acto él, en la historia, dice que este hombre era bueno, que nunca le faltó el respeto a su papá, que siempre obedeció todo lo que el padre quiso. Este era una persona buena, una persona que realmente se comportó moralmente bien. Y aquí entramos en el contraste, ¿no? En las comparaciones. Estos dos hijos los dos estaban lejos de su padre. Uno optó por alejarse de manera física. Bueno, los dos se alejaron de manera física, en un sentido. Pero uno se fue siendo malo, el otro siendo bueno. Los dos quieren las cosas del Padre, pero no al Padre. Buscan al Padre para obtener las cosas que ellos aman. Ellos quieren ser su propio Dios. Ellos quieren ser independientes. Quieren estatus, riqueza, pero no al Padre. Uno lo hace al ser muy malo y el otro lo hace al ser muy bueno. Lo que alejaba del Padre al hijo mayor era su justicia. Era su rectitud, su moralidad, su bondad. Voy a repetir eso. Lo que alejaba a este hombre de su padre era su rectitud, su justicia, su moralidad, lo bien que se comportaba. Eso lo alejó de Dios, o del Padre en este caso. Ya vamos a hablar de eso. El hermano menor quiere el control de la situación, y ¿cómo lo hace? Desobedeciendo, malgastando todas sus cosas, todo lo que el padre pues ciertamente le dio. El otro hijo también quiere el control de la situación, pero lo hace obedeciendo las reglas, cumpliendo toda la perfección. Y Cristo le está diciendo a los que están escuchando en ese momento: mira, tanto uno como otro están perdidos y alejados del Padre. Los dos están muertos, están alejados de Dios. Ahora, nosotros como personas podemos alejarnos de Dios a través de la religión, a través de la moralidad. Puedes hacerlo a través de la inmoralidad y a través de la falta de religión. De las dos maneras tú te puedes alejar de Dios. Porque podemos pensar: bueno, yo soy muy recto, yo trato de cumplir la ley de Dios, yo oro, yo leo la Biblia, yo asisto a todos los cultos, soy una persona muy responsable en las cosas del Señor, y por ende yo soy un obediente a Dios, y Dios me debe a mí. Él me debe responder mis oraciones. Él debe hacer que mi vida sea lo más feliz posible, porque yo me porto bien. Los hermanos mayores dicen cosas como: Dios me debe. Yo me he esforzado para ciertamente cumplir con una buena vida, así que Él me debe a mí, realmente. Cuando yo parta de aquí, Él me debe llevar al cielo. Bueno,
eso está totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Los cristianos obedecemos el Evangelio solo para recibir a Cristo, para parecernos más a Él, para amarlo a Él, para conocerlo a Él. Para eso nosotros obedecemos al Señor, no para recibir algo a cambio. Y si Él en su bondad nos quiere dar, bien, y podemos recibirlo, pero si Él así no quiere hacerlo, pues Él en su soberanía no nos da. Pero cuando tú empiezas a pensar que lo que estás haciendo va a ganar el favor de Dios, entonces tú estás perdido. El que ama a Dios no debe buscar ganar el favor de Dios, ya lo tiene. Lo dio voluntario. Él te ama voluntariamente, no por lo que tú hagas o dejes de hacer. Lo tremendo de esta historia es que el hermano menor se arrepiente y es restaurado, pero el que era bueno, obediente, permanece alejado. El que despilfarró todas las cosas llegó arrepentido y ahora está en casa, está en el hogar, es aceptado por el Padre. Pero el que era bueno, el que era obediente, el que hizo todas las cosas bien, está fuera de la casa, airado con el Padre, muy molesto y realmente sin salvación. Los que escuchaban alrededor dijeron: oye, esta historia como que no me gusta mucho. El que anda con prostitutas, ese es el que es salvo. Eso es lo que están diciendo. El que es malo es el que puede llegar a la salvación. Yo, que soy bueno, no puedo. La realidad, hermanos, es que tú te puedes alejar de Dios de las dos maneras: o siendo muy religioso, muy moralista, o siendo muy inmoral y nada de religión. No estoy hablando aquí de que, bueno, y entonces el cristianismo, ¿qué es? ¿Un poquito de cada cosa? No. El cristianismo es algo diferente, es algo nuevo. Cristo está buscando gente arrepentida. Esto incluye el arrepentimiento de las motivaciones con las cuales tú te arrepientes. Voy a repetir eso. Cristo está buscando gente nueva, gente arrepentida. Y este arrepentimiento incluye el arrepentimiento por las motivaciones con las cuales tú te arrepientes. Tú puedes decir: me arrepiento de mis pecados, pero la motivación es: oye, no quiero que me vean mal. Yo quiero obedecer al pastor, yo quiero obedecer a los hermanos, yo quiero obedecer al liderazgo, yo quiero portarme bien. Tus motivaciones son pecaminosas y a veces nos arrepentimos con motivaciones que no son de Dios. Y debemos arrepentirnos incluso de esas motivaciones con las cuales nos arrepentimos. Los dos hijos en la parábola realmente representan en el contexto a un grupo que estaba alrededor. Si usted lee el contexto, todo el capítulo 15, usted verá que hay una pregunta que hace. Cristo está con los pecadores, comiendo, bebiendo, claramente está enseñándoles, pero está con ellos compartiendo, y llegan los fariseos, los saduceos, y le dicen: bueno, ¿y qué te crees tú que estás comiendo? ¿Quién es este que come con pecadores y todo lo demás? Así que aquí en la historia, estos dos hermanos representan a los fariseos por un lado, saduceos, los que se creían que eran obedientes y que realmente ellas eran lo máximo. Y por el otro lado estaban los pecadores y publicanos, que realmente eran personas bien malas. El contexto pues nos habla de este grupo, y este grupo están allí observando. Ahora, en el mundo, hermanos, o el mundo ha buscado acercarse a Dios de estas dos maneras todo el tiempo. De estas dos formas. Uno busca por su propia cuenta el ser Dios. Dice: no, yo no necesito a Dios, yo busco a Dios a mi manera. Y se ha hecho un Dios a su manera y cree que este es bueno, y entonces su regla moral es lo que Él determina que es bueno. Bueno, esto es bueno, esto es malo. Y en este tiempo mucho más lo vemos en la televisión, en la calle, las redes sociales, constantemente nos están diciendo lo que tu conciencia dice que no es bueno, inclusive lo que la palabra de Dios dice que no es bueno, ahora es bueno. Y entonces hay mucha gente allá afuera, tratando de vivir de acuerdo a su moralidad, haciéndose a un Dios a su imagen. Pero por otro lado están los que simplemente creen que son los perfectos. Los dos están haciendo su propio Dios. Entre nosotros no es así. Uno a través de la religión dice: yo voy a esforzarme mucho, cumpliré las reglas,
las reglas morales, a la perfección, cada una de las cosas que el mundo me exige lo cumpliré para ser una buena persona. Y el otro se esfuerza simplemente para buscar su Dios a su manera y vive de acuerdo a sus normas, a sus leyes, etcétera, etcétera. Y ambos están alejados de Dios. Ambos creen que pueden alcanzar la felicidad y creen que son felices haciendo lo que ellos están haciendo. Bueno, evidentemente los dos están equivocados, eso es lo que Cristo dice. Están equivocados, están perdidos, ambos están lejos del hogar. El Evangelio no es moralidad o inmoralidad. El Evangelio no es religión o falta de religión, es otra cosa. Lo que necesitas, usted que no tiene Cristo, es volver a casa. Lo que tú necesitas es volver a casa. Y para volver a casa, tú no puedes ir simplemente porque tú de la noche a la mañana dices, bueno, voy a ir a la casa. No, número uno, tú necesitas el amor de Dios actuando en ambos, o en ti, en ese sentido. Si usted se pone a pensar en la parábola, en ambos casos es el padre que sale a buscarlo. El hijo menor venía y él sale de su casa a recoger a su hijo allá afuera. Y por el otro lado, el otro hijo está afuera y no quiere entrar. Y él va a buscar al hijo y lo hace entrar, y lo quiere hacer entrar. Tú necesitas el amor de Dios para que puedas trabajar en eso, para que puedas llegar al hogar. Número dos, tú necesitas arrepentirte de tus pecados, pero también de las motivaciones con las cuales te arrepientes. Porque muchas veces tú puedes pensar, yo soy el más arrepentido, el más humilde de todos, pero realmente tu corazón delante de Dios está alejado. Tú amas el hecho de que te vean, oye, este hermano es un hermano prudente. Wow con este hermano. Y aquel hermano, wow. Y amas eso y por eso haces lo que haces. Pero delante de Dios tu corazón sigue estando alejado y perdido. Estás perdido. Por eso debes revisar tus motivaciones de arrepentimiento. Y número tres, debes ser moldeado, conmovido por el costo que realmente es el que te lleva a casa, lo que costó llevarte a casa. Las dos parábolas anteriores, usted puede notar que en la primera hay una oveja perdida, que un pastor sale a buscar la oveja. En la próxima parábola es una dracma perdida, una moneda que se perdió, y hay una mujer que está volteando la casa para conseguir la moneda. En ambos casos hay alguien que está buscando eso que se perdió, pero en este caso nadie está buscando a ese hombre perdido. La pregunta es, ¿quién debe ir? ¿Quién debe ir? Bueno, la respuesta es fácil, y los que estaban allí supieron inmediatamente que quién debía ir, el hermano mayor. El hermano mayor debía ir. Él era responsable como hermano mayor, él tenía las dos partes de la herencia y él debía ir y buscar a ese hermano que se había perdido. Era su responsabilidad mantener la familia junta. Él debía decir al padre, padre, mi hermano se ha perdido. Anda con rameras y anda gastado todo, está en una condición muy deplorable. Yo voy a ir a buscarlo. Él debió hacer eso. Yo voy a ir a buscar a mi hermano. Ahora, si usted se pone a pensar en esto, al hermano menor, cuando regresa a casa, no le costó nada. Él malgastó todo lo que le dio su padre y regresó en arrepentimiento y recibió perdón. Él no pagó nada. El padre no le permitió que pagara nada. En el otro caso sí. El hermano mayor pagó de su dinero. Recuerden, las otras dos partes eran del hermano mayor. Y cuando le dieron un anillo a él, un vestido, un calzado, todo eso era de él. El hermano menor recibe por gracia lo que recibió, pero el hermano mayor le costaría. Y yo creo que aquí está el punto central. A él le costaría. Aunque el hermano menor no pagó nada, alguien debía pagar. El problema es que todos aquí necesitamos un hermano mayor, o por lo menos un verdadero hermano mayor. Dios no puede adoptarnos o vestirnos sino a expensas del hermano mayor.
Tú estás desnudo en este mundo, perdido, muerto en tus delitos y pecados. Y a menos que el hermano mayor haga su trabajo, ciertamente usted quedará desnudo, con frío y muriendo de hambre. En esta historia, el hermano mayor, para la desgracia del hermano menor, eran los fariseos. Los fariseos representaban al hermano mayor aquí, los que eran doctores de la ley, que sabían mucho. Y que cuando vieron a su hermano menor, aquellos que estaban perdidos, en vez de buscarlo, lo que hicieron fue simplemente echarlo a un lado. Nosotros necesitamos un hermano mayor. Uno que ame al Padre en verdad. Uno que ame al prójimo. Uno que haya cumplido la ley a la perfección. Pero no solamente la ley moral, sino también en la manera práctica de vivir su vida. Una persona que fuese santa y sin mancha. Necesitábamos a un hermano mayor. Uno que lo tenía todo, pero al final lo perdería todo. Uno que le desnudaron para que usted y yo fuéramos vestidos. ¿Usted entiende eso? Estábamos desnudos en este mundo y necesitábamos a un hermano mayor con desesperación. A uno que no le dieron un becerro gordo, sino le dieron a beber vinagre. A uno que en vez de darle un anillo de honor, le dieron una corona de espinas. Y este verdadero hermano mayor dice: yo lo hice por ti. No puedes vestirte a menos que Él sea desnudado. ¿Recuerdan en la cruz? Le quitaron toda su ropa. No puede recibir un anillo a menos que Él perdiera ese anillo. Todo era de Él y por su voluntad nos lo dio. Este hermano mayor voluntariamente se ofreció. Cuando tú y yo estábamos perdidos, Él de manera voluntaria dijo: Padre, yo iré a buscarlos. A ti no te costó nada la salvación, pero a Él le costó todo. Le costó todo, dejó el cielo de gloria para venir a buscarte. Este hermano mayor no fue a buscarte a una ciudad. Él bajó del cielo a la tierra a buscarte, a buscarme. En la cruz Jesús pagó la muerte que tú y yo merecíamos para que pudiéramos nosotros ir al hogar. Esto es lo que debe hacer un verdadero hermano mayor. Esto es lo que hizo nuestro verdadero hermano mayor. Y a menos de que tú entiendas lo que significó esto y lo que significa esto, tú nunca podrás estar en el hogar. A menos que tú entiendas, a menos que tú entiendas el hecho de que Cristo realmente fue nuestro hermano mayor, que se sacrificó y te vino a buscar y que lo dio todo por ti cuando tú no merecías nada. Cuando tú malgastaste tu vida y hiciste con tu vida todo lo que quieras. Es más, hiciste un Dios para tu medida. A menos que tú entiendas que Cristo lo dio todo por ti y vino a buscarte, entonces nunca estarás confiado de que confías en Cristo. No podría ser o llamarte cristiano. Pero el que confía, cuando llegue a casa, después de estar mucho tiempo en esta tierra, llegaremos a casa, a ese hogar que Cristo dice: yo voy pues a prepararles lugar, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y cuando yo prepare ese lugar, vamos a estar todos en familia. Y la historia no termina, porque yo creo que la historia deja también abierto el hecho de que en algún momento, cuando el Señor llame a su pueblo, esta historia terminará. La historia de que la familia una vez más estará reunida. Y que hasta este momento solo algunos hermanos menores y algunos hermanos mayores han recibido al Padre y están en el hogar. Pero cuando estemos en la presencia de Él, ahí no habrá ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. Él promete darnos ese cielo de esplendor, donde vamos a gozarnos con Él. Incluso nos dice que habrá un gran festín, habrá una cena.
antes de irse, nuestro hermano mayor, Jesucristo, dijo estas palabras en Mateo 26, 29. La última cena que él tuvo aquí, mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella, todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, y aquí hay una palabra interesante, muchos, no todos, pero espero en el Señor que aquí estén esos muchos también, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Venga el hermano mayor aquí. El hermano mayor se abstiene de el beneficio de poder disfrutar de la vid, de la cena, solo porque está esperando que tú y yo lleguemos a su presencia. Qué hermoso, ¿no? Y la idea de esto, mis hermanos queridos, es que usted piense: ¿quién soy yo en la historia? ¿Soy un hermano mayor? ¿Soy el hermano menor? Porque uno de los dos es. Puede ser el hermano menor, aquel que ha despilfarrado muchas cosas, o simplemente puede ser el hermano mayor, el que te crees justo y dice: no, yo no necesito eso. Eso es como otras personas pecadoras. Yo no soy pecador. Debes considerar quién de los dos representa, porque si hay algo que debes entender es que ambos están alejados y perdidos. Están fuera de la casa, del hogar. Y en ese sentido, pues, sin un retorno, sin un cielo de promesa para esa persona. Si tú realmente estás aquí y no conoces a Cristo, déjame decirte que tú necesitas de ese hermano mayor, porque Dios no puede. Y cuando hablo de no poder, no hablo de imposibilidad porque Él es Dios, sino que Él mismo no puede contradecirse al mismo. Él ha dicho: el único que puede traerte al Padre es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que si tú no tienes a Cristo, no tienes al Padre. Si no tienes un hermano mayor, te perderás para siempre. Mi pregunta es: ¿has escuchado lo que el Señor te está diciendo? ¿Estás dispuesto a recibir a ese hermano mayor? ¿O simplemente la rechazarás? Dirás: no, yo soy muy bueno, yo no necesito eso. Solo necesitan los pecadores, yo no lo soy. Si esa es su condición, amigo que me escucha, es lamentable su condición, muy lamentable. Porque llegará el momento donde tengas que enfrentarte a ese Padre. Y ya no te enfrentarás como un hijo que está perdido y vino a rescatarte. En este momento Cristo pues viene y puede venir y tirarse de tu cuello. Pero en ese momento ya no habrá más oportunidad, sino que la ira de Dios, dice la Biblia, vendrá sobre ti.